Muy buenas tardes. Empezamos una emisión más de este su espacio México Prioridad y Foro 21 en realidades y opiniones. Ojalá que don Pedro hable un poquito más fuerte porque casi no lo escuchamos. Son las 6 de la tarde en punto de este martes 22 de febrero del 2022. Y ya tenemos en el estudio a Rafael Hernández García Cano, él es presidente de la MEDI, que es Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Puebla. Bienvenido. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Viene usted de negro, fue un velorio. No. ¿Está usted de luto por la carta de López Obrador? No, por la respuesta nada de que ver. Blanca Lili Ibarra, Nada que presidente. ver. Era lo que encontré en la mañana y vámonos. Sí. Bueno, antes de entrar con nuestro invitado, déjenos saludar a usted que nos hace el favor de escucharnos, de sintonizarnos, de abrirnos las puertas de su hogar, el trabajo, la escuela, quienes aún están en la fábrica o en el auto, que ya vienen de sus labores, y con la aplicación de Manos Libres usted nos puede ver, usted nos puede escuchar, porque aquí, aunque se enoje el innombrable, todas las voces se escuchan. Rafael Hernández García Cano, el tema está candente de este derecho a la información. Por un lado tenemos a la CID, que está pataleando muy fuerte por la determinación que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por un amparo. Por un amparo, exactamente. Y ahora va el Pleno. Por otro lado tenemos esta situación inédita cuando un presidente de la República se sube al barco para que no naufrague lo que él tanto ha cacareado y ha abanderado y propalado de la austeridad republicana, y cuando los hechos cada día desnudan más o quedan más, se encuentran más vestigios de quién es Caroline Adams en esa unión, en ese matrimonio con el primogénito de López Obrador. La pelota es suya. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por la Corte por donde usted o quiera? por el asunto de López Obrador? Como usted quiera. Vamos primero con el asunto del pataleo de la CIRT, ¿no? De la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. De hecho, hace, no sé, sería cosa de un mes que estuve con ustedes. Yo tocaba el tema. Finalmente esto viene de una, entre comillas, reforma que se hizo a la ley original de radio, a la ley original de telecomunicaciones y radiodifusión, que data de 2014, del 14 de julio de 2014. Fue con Peña Nieto cuando se implementó. Sí, claro. En el sexenio de Peña Nieto. Sí, claro, vino la reforma constitucional en esa materia en 2013 y luego la ley reglamentaria de esa parte de la Constitución, que es esta ley, pues. Sí. Que unifica dos leyes que estaban separadas, una vetusta ley de radio y televisión de 1960, en la época de López Mateos, y una ley de 1995 que era la de telecomunicaciones. Hubo que juntarlas porque la tecnología nos alcanzó y la convergencia tecnológica nos alcanzó. Claro, entonces nos rebasó. Era absurdo tener dos leyes. Se hace la ley y la ley queda, hay que decirlo, la ley quedó corta con la gran reforma, la reforma constitucional de gran calado que se hizo. Pero ya lo sabemos, es una de las partes de las reglas de juego del sistema político mexicano. A Peña Nieto lo que le interesaba era, en el fondo, la reforma energética, y entonces nos parece que esta reforma a la parte de telecomunicaciones y radiodifusión, pues fue un poco la moneda de cambio. Concedieron mucho en la Constitución, para reformar la Constitución, pues lo sabemos, se requiere un mecanismo mucho más complejo. Claro. Deben estar, el Congreso debe aprobar esa reforma por... Congreso de la Unión, ambas cámaras, la va a Sí, quedar. el Congreso Así completito debe aprobarla por el 66% de los individuos presentes, y además esa reforma tiene que ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, pues. Entonces es mucho más complejo. Lo que le interesaba era, decía yo, que le dejaran pasar todas sus reformas, entonces hace la reforma, se aprueba con mucho consenso, pero ahí está el juego, ¿no? Cuando viene la ley que lo va a reglamentar, pues ahí es 50% más uno, ¿no? Y entonces nos quedó corta. Pero con todo y que nos haya quedado corta, esa ley ya estipulaba lo que ya está en la Constitución, que las audiencias tenemos derechos. Claro. Y para ello
En esa ley se establecían derechos de las audiencias y también elementos para defender los derechos de las audiencias, que es finalmente el defensor de las audiencias. Nunca le gustó mucho a la CIRT esto, porque tenían que hacer códigos de ética que el órgano regulador, que es el IFT, iba a emitir unos lineamientos y entonces los concesionarios tenían que empatar sus códigos de ética a esos lineamientos, por una parte. Y por otra parte estaba el asunto de diferenciar, que esa es la manzana de la discordia, las dos manzanas de la discordia. Un asunto es de los lineamientos y los defensores de las audiencias, que tenían que ser totalmente independientes del concesionario, y la otra manzana de la discordia era separar información de opinión. Ese es el gran dilema. Ese es el dilema. Reforman la ley de opinión. Y la opinión. Reforman la ley el 17, me parece que fue julio o octubre del 17, la reforman, le quitan eso de diferenciar información opinión, le quitan la facultad al IFE de emitir al IFT de emitir los lineamientos, y se hace a un lado el asunto de que el defensor de las audiencias tenía que ser totalmente independiente. Vino un amparo de una asociación de legislación estratégica por los derechos humanos, una de las salas de la Corte concede el amparo, la CIRT brinca y demás, y ahora dice la Corte, nosotros lo vamos a revisar, el Pleno. ¿Y por qué lo tiene que revisar el Pleno? Lo va a revisar el Pleno porque previo a ese amparo, hubo una acción de inconstitucionalidad promovida por el grupo de senadores, al menos el 33% de senadores, los faculta el artículo, la segunda fracción del artículo 105 constitucional, pues sí, metieron la demanda de acción de inconstitucionalidad, y ahora la Corte va a entrar a eso, el Pleno. Vamos a ver si el Pleno de la Corte sigue el mismo criterio que siguió una de las salas cuando dio el amparo, o cambian de criterio. Que no siempre es esa regla. La sala regional. No es sala regional, perdón, es una de las salas. Una de las salas. Me parece que fue. El Pleno. Debió haber sido la primera sala. No siempre se sigue ese criterio. No. ¿Qué auguran ustedes? La MEDI. ¿O pues, qué prevé o qué vislumbra? Yo creo que la Corte va a decir: no estén dando saltos, porque hay que reformar la ley y hay que devolver los derechos a las audiencias. Me parece que eso es lo que va a decir la Corte, ciñéndose a la Constitución. ¿Quién gana ahí? Las audiencias. ¿Es el gran ganador? Claro, porque las audiencias tenemos derecho a que nos den información objetiva, veraz, y que no se haga lo que normalmente se hace, ¿no? Mezclar, o como dice la CIRT, entreverar información con opinión. No es tan fácil de decir, la información es esta, mi opinión es esta. Pero a ver, Rafael Hernández García Cano, presidente de la MEDI, capítulo Puebla, al corte de hoy, la mayoría de medios, o por no decir todos, llevan y llevamos, porque nosotros nos incluimos, sin que haya una ley de por medio, el que se escuchen ambas partes, en saber distinguir lo que es una información y lo que es el comentario de uno a esa nota, que yo no, como que el suelo está muy parejo para que haya tantos brincos, o estoy mal. No, puedes darle información y después decir, y va mi comentario. ¿Cuál es el problema? El problema es que ¿qué hacen la mayoría de los medios? Toman la información y ya de entrada, cuando te están dando la información, te están dando su punto de vista. ¿No es entrar un galimatías? Pero pues provocado por ellos mismos. ¿Por nosotros? Pues sí. Ahora, entiendo, este no es un programa informativo, Gerardo, este es un programa de opinión. De opinión, de comentario. Tal cual. De análisis. Así es. Y si vemos también, por decirte algo, de los grandes programas de opinión, Primer Plano del 11, es un programa de opinión y análisis. 100%. No es un programa de noticias. Sí, no es un noticiero como la palabra lo dice. No es un noticiario, es un programa de opinión, es un programa editorial, pues.
Entonces, bueno, pues a opinar todo lo que queramos, pero no disfracemos lo que es información de lo que está aconteciendo con, finalmente, mi opinión. ¿Cuándo se prevé que venga el Pues dictamen de las Cortes? estaba leyendo en estos días que el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, Lelo de la Rea, dice, pues lo vamos a entrar a revisar. Entonces, próximamente lo van a tomar, pues. ¿Él va a cerrar su gestión con este? Yo creo que sí. Ahora, hay que decir... Sí, porque él termina en noviembre, diciembre. Sí, pero hay que decir, esa acción de inconstitucionalidad está desde 2017. Estamos a 2022, hace 5 años. Hace 5. No, habían querido tocar el tema. Sí, es un tema viejo. Claro. Ya se añejó. Claro. Como el vino. Así es. Y hoy recobra vida y se arma todo. Pues recobra vida porque finalmente dijeron, a partir de un amparo, es decir, de la defensa de un particular, una de las salas de la Corte decide al lugar, sí, y ¿sabes qué? Te doy el amparo, y entonces brinca la CIRT. Lázaro se levantó y andó. Pues sí. De este asunto que está desde el 2017. Como así es, se tardó mucho la Corte en decirle, ya le voy a entrar. Que no es raro, ¿eh? ¿No? Pero mira, cuando has de acordarte con el asunto de la ley Televisa, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Que la ley Televisa no era más que modificaciones a esas viejas leyes de radio y televisión y a la ley de telecomunicaciones, que le ponían charola de plata a los concesionarios, particularmente a las televisoras, les ponían charola de plata las cosas. Hubo una acción de inconstitucionalidad y al año siguiente la Corte resolvió y echó para atrás esa reforma. ¿Para qué tardaron 5 años? ¿Por qué se la...? Ya estaba el ministro Saldívar. Pues ya. Obviamente no era el titular. Seguramente quien era el titular a lo mejor pensó que tenían cosas más importantes que resolver, ¿no? Déjeme entrar al segundo tema porque no sé cuál sea la opinión de ustedes, cuál es la postura a este escándalo de la que bautizada Casa Gris, con Peña Nieto fue la Casa Blanca. Que son cosas bien distintas, ¿eh? Claro. Incluso como piezas periodísticas, son cosas bien distintas, no se comparan. A ver, ¿cuál es el punto de vista de la MEDI, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, respecto a por un lado, las casas rentadas o no rentadas, concesionadas o no, a la esposa de José Ramón López Beltrán, la señora Adams, y por otro lado, cómo el tema mediático escaló tan hondo con la Casa Blanca de Peña Nieto? Como bien dice, son dos cosas diferentes, pero al final llegamos a un mismo puerto, a un mismo destino. Cada uno transita por su propio carril, pero por un lado estaba la que era la esposa del presidente Peña Nieto y hoy está el hijo, el primogénito del presidente López Obrador. Okay. A ver, primero quiero aclarar, en la MEDI no tenemos, no hemos salido con un desplegado porque tenemos opiniones encontradas. Yo te puedo en un momento dado decir cuál es mi opinión. ¿Dirían a título personal? A título personal. Venga. Lo aclaro. A ver, primero con el asunto mediático. Grave error del presidente subirse a ese ring. Gravísimo, craso error. Si sacan este pseudo reportaje y demás, se le debe haber dicho, lo atenderemos judicialmente, se acabó, y que se investigue, y punto. Digamos lo que hizo con lo de sus hermanos que los agarraron los videos recibiendo dinero, a Pío López y Obrador. Que se atienda, que se presenten las pruebas y que vaya por las causas legales. Y no darle más aire. El que hoy estemos discutiendo esto, cuando tenemos que estar discutiendo cosas más importantes. Claro. Mucho más importantes. Claro. No.
el que hoy está en la agenda pública, pues se debe en parte, error del presidente, a que él se subió al ring. Él no debió haberle, él fue el que finalmente le dio tanto foro a este señor Loret. Él le dio el foro, ¿no? Le pegó en el corazón, en la zona de flotación. Yo no diría si en el corazón o no. Ahora, a ver, entiendo, y no hay que ser ingenuo. López Obrador se echó bajo los hombros la idea de una modificación del régimen. Y con todos los errores y todo lo que queramos decir, pues ha pisado callos que han dolido mucho. Indudable, no. Entonces, pues sabía que iban a estar sobre él, a cualquiera, pues, ¿no? Y así ha sido, pues. Entiendo en un momento dado que un escándalo de este asunto, pues ciertamente le debe enojar, ¿no? Pero aquí me parece que no es que no tenga asesores, me parece que no los oye. Ese es el punto, otro de las vertientes. Me parece que no los oye, se sube al barco y entonces le da continuidad a esto que se hubiera ya estamos pasando los 20 días, vamos para el mes. Claro, se hubiera decir, ya salí, ¿qué opina? Que se investigue, y si hay que castigar delitos, que se castiguen. Así de sencillo. Y no darle más aire, ¿no? Eso con relación al presidente, ¿no? Luego, con relación a lo otro, pues sería, a ver, ¿cuál es el sustento del reportaje de Latinus y de Mexicanos? ¿Cuál es el sustento? ¿Dónde está? Porque decía yo, bien diferente al de la Casa Blanca. El de la Casa Blanca lo hizo un equipo de investigación que solicitó información que era pública, subrayo, pública, y a partir de solicitudes de información, de periodismo muy bien hecho, pues salió ese reportaje, pero con datos que eran públicos, que estaban en manos de los poderes públicos. Fue como obtuvieron esa información. Pero a ver, Rafael Hernández García Cano, por lo que entiendo, usted dice, hace un momento señaló un pseudo reportaje de lo de Caroline Adams y José Ramón, y no es pseudo reportaje y no es un trabajo de investigación el que llevan a cabo. No tiene, a ver. Por eso pregunto. Sí, pero ¿de dónde sacaron esa investigación? ¿Cuál es el sustento? A ver, el sustento no está que efectivamente habitaron 2 casas en Houston, sí, claro. Una rentada de un empresario o de un cabildeador de una empresa petrolera, y después adquieren una residencia en la misma zona de Texas. Eso no es un trabajo sustentado. A ver. ¿O cuál es la diferencia voy con esto. A ver, en todo caso, esa información no tendría que ser información pública, ¿o sí? Pero se trata del hijo del presidente. Sí. Y desde el momento en que es una figura pública, claro, no nos metemos en su vida privada. Pero son cosas distintas ser figura pública a ser funcionario público. El funcionario público es el presidente. De acuerdo, pero están los hijos. Sí. Por hijos del presidente son figuras públicas. ¿Cuál es la diferencia con Peña Nieto, que era el presidente, y su esposa Angélica Rivera? Bueno, porque... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que había contratos en manos de entes públicos. Y acá se han demostrado las relaciones de cabildeo de Caroline Adams con empresas petroleras que obtuvieron contratos de petróleos mexicanos de administraciones pasadas y que fueron renovados y ampliados en esta administración de López Obrador. ¿Eso no es información también pública? ¿No es? A ver, mi pregunta es, ¿esa información la obtuvieron vía el derecho de acceso a la información, que está finalmente respaldado o tutelado por el INAI? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Esa información se obtuvo así? No, por esa vía no llegó. ¿Cómo llegó? Filtraciones. Sí, no. El trabajo de investigación lo hizo esta asociación Mexicanos contra la Corrupción. ¿Que preside quién? Acompañada o de manera asociada, como que el término que se le quiere dar, con este portal Latinos. Por eso, ¿quién preside esta asociación? Este señor.
¿Quién la preside? Perdón. ¿Quién la preside? Usted lo sabe muy bien. Bueno, por eso pregunto. El enemigo público número uno. Pues es muy claro, pues es el enemigo público número, es decir, es uno de sus grandes enemigos. Pero ese mismo señor que nos amenazó diciendo, y hay de los que han votado por López Obrador porque van a ver, ¿no? Pero, ese mismo. De acuerdo, a ver, pero ¿cuál es la diferencia entonces? Que por el hecho de que sea un enemigo político de Andrés Manuel López Obrador, ya va a perder credibilidad el trabajo periodístico, el trabajo de pregunto. A ver, sin duda hay personas que pueden decir que tiene mucha credibilidad. Yo digo, tiene un enorme, tiene un enorme sesgo, pero digo, está más que evidente de dónde viene. Está ¿no? sesgada la información. A ver, es una información que sale específicamente para golpear el proyecto que trae López Obrador. Pues sí, con ese trabajo de la Casa Blanca, no. Rafael Hernández. ¿No es algo similar? A mí me parece que hay una gran diferencia en los reportajes, en la pulcritud en que se presenta la información de los reportajes de la Casa Blanca, porque esa información no se obtuvo de filtraciones, se obtuvo de información pública en manos de los entes públicos. Pero a ver, ahí están los contratos, y de 180 millones o de 180 millones de dólares, ahora resulta que son casi 400 millones, casi le duplicó la administración de López Obrador a esas empresas. Bueno, ¿cuál es el punto? Si eso es así, que se sigan los trabajos de investigación y que se siga la investigación hasta donde llegue, pues. Oiga, a ver, para no enfrascarnos en ese tema si es derecha o izquierda, el hecho del combate a la corrupción que tanto enarboló y ha enarbolado y seguirá enarbolando López Obrador y que le causó N adeptos y N simpatías, ¿no se cae con este caso de su hijo? A ver, es que, híjole. Las encuestas ya lo están marcando. No, sí, a ver, el asunto es este. Yo puedo tener las mejores disposiciones, yo puedo hacer declaraciones, yo puedo vivir mi vida como me lo he propuesto. O sea, si alguien de mi familia hace burradas, pues me lo van a decir, pues mira, pues sí, pero yo no soy él. O López Obrador firmó los contratos, en caso de que así sea, pues. Esa es la pregunta, pues. No, claro que no. Y por eso, al corte de hoy, pues tanto dijo López Obrador que iba a meter a la cárcel o se iba a ordenar la investigación de los últimos 3 expresidentes de México, en concreto habló de Salinas de Gortari, 4, a Peña Nieto. A Peña Nieto. Y resulta que al corte de hoy, ni Fox, bueno, ni Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, sí, claro, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Peña Nieto, y claro, ya está en el camino de su 4º año de gestión. Y me queda clarísimo que hay una crítica enorme a la Fiscalía, que encabeza Gertz Manero. Eso me queda clarísimo. Por cierto, ya que tocó el tema de Alejandro Gertz Manero, como dato cultural nada más, porque acá la semana pasada tuvimos a 2 hombres de obradoristas, pero a morir, le señalamos que casualmente José Ramón López Beltrán cursó la carrera de Derecho en la Universidad de las Américas, México, donde el titular, dueño o rector, Alejandro Gertz Manero, era hoy fiscal general de la República, y donde al parecer ha sido un desastre su gestión como fiscal. Sí, como fiscal ha sido un desastre. Pero mira, a ver, pongo el ejemplo del presidente. ¿De dónde se tituló Vicente Fox? No recuerdo. Si es de una universidad privada, no recuerdo. No, sí, claro. No recuerdo de qué universidad. De la Universidad Iberoamericana. Sí, pero, a ver, no estábamos en el momento político de hoy, claro, donde Gertz Manero... Y la Universidad Iberoamericana no fue precisamente muy beneficiada, digamos, en el periodo de Fox, ¿o sí? No.
Entonces, por eso López Obrador ya dejó en paz a Vicente Fox. No lo creo. No tiene nada que ver. No. Este era un ejemplo, pues. Digo, entiendo, ahorita cualquier cosa que salga, si se puede, que abone a lo que quieren unos y otros, lo van a tomar. Acá el problema, como lo hizo bien Rafael Hernández García Cano, es que el país, estamos en una brutal violencia, no es posible, y también estoy de acuerdo con usted, de que nos estemos distrayendo y ocupemos minutos y minutos en la Casa Gris, la Casa Blanca, la Casa Morada, la Casa Guinda, etcétera, etcétera, cuando Michoacán es tierra de nadie. Es dolorosísimo ver pueblos fantasmas, es dolorosísimo ver pueblos fantasmas en Zacatecas, y cómo el ejército tiene que llegar en Guerrero a una X localidad para custodiar a las familias que regresaron después de años a sacar sus pocas pertenencias, que Cancún, Quintana Roo está en llamas, que en fin, el país, tenemos una brutal violencia. Nos quedan 3 minutos, Rafael. A ver, eso es a lo que me refería, ¿no? Creo que hay asuntos más importantes que tendríamos que estar debatiendo ahorita. O sea, dijimos que las investigaciones pero los datos de López Obrador, sí, que claro, ayer salió con Rosa Isela Rodríguez, dicen que vamos de pocas tuercas, que ya bajó los homicidios dolosos al 6% y que no, ya vamos bien. Bueno, yo creo que esa información es la que nos tienen que dar de manera clara. Esa es la información, esa tiene que ser información pública y que está en manos de los entes públicos. Y dicho sea de paso, lo que hizo López Obrador de andarle pidiendo al INAI datos de este señor. Vaya borrada, por favor. Pero mega. ¿Dónde está la Consejería Jurídica? Dice, si estuviera Julio Scherer, de entrada no hubiera dejado que López Obrador divulgara esos supuestos ingresos claro que no, Loret de Mola. Ese fue una pifia enorme, por supuesto. Le ganó el hígado. Probablemente. Además, pues él es abogado, él sabe que los datos personales no son publicables. Respeto, abogado de título, porque en su vida ha ejercido el derecho, pues sí, ha litigado, a eso me refiero. Claro. No estoy diciendo que sea patito. No, pero lo que me refiero es que conoce las leyes. Se supone, pero queda claro ese es el asunto. Ese fue una pifia. Pues, pero por favor, de kinder. Claro. Esa no es información en manos de los entes públicos. Esa información, contrario, tiene que estar reservada, pues, el derecho a la privacidad. Loret de Mola, les guste o no nos guste, no, como usted bien lo dijo, no es un funcionario. No, es una figura pública, pero no es un funcionario claro, público. Por favor. No es un funcionario público. Para eso está el SAT, claro, y para Hacienda, para que regulen y vean si está pagando impuestos sí, o no. Pero eso finalmente lo tiene que ver esas instituciones. Es decir, yo no puedo ir al IFE y decirle al IFE, oye, al INE, perdón, y decirle, al INAI, INAI, pásame los datos de Gerardo Pérez, ¿cuánto está ganando? ¿Está usted loco? Pues sí. Por favor. Lo que sí puedo decirle, dime cuánto gana el gobernador, pues claro. Le mando esta carta, se la mando como ciudadano, no como presidente de México. Pues no, de todos modos. ¿Con qué cerramos? Nos quedan 30 segundos, Rafael Hernández García Cano. Que me parece que tendríamos que hacer todo lo posible por no abonar a las polarizaciones. Me queda clarísimo que el país está polarizado porque hay muchos intereses en juego. Todos. Yo creo que hay más bien pedir que se atiendan, que haya información sobre los asuntos que en este momento son álgidos. Tú hablas de la violencia. Por citar un caso. Tú hablas de un rubro. Hay que verlo, ¿no? Brutal. El asunto del cambio climático, el asunto del abasto de medicinas. Hay muchas cosas que tendríamos que estar viendo ahorita y no estar en los dimes y diretes de un presidente que se metió a un ring que no debía haberse metido con un señor que tiene un informativo, ¿no? En fin, vamos a nuestro primer corte, son las 6 de la tarde con 30 minutos, 32 minutos, regresamos porque vamos a tener en el estudio también a Alexis Galicia, ¿sí, verdad? Déjenme ponerme acá Galicia. Alexis Galicia, es integrante del Consejo Ciudadano de Educación y estudiante de Pedagogía, y también vamos a tener si me suben un poco, a Fabricio Pizar, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI.
Así es. Y ustedes de la AMEDI. Así es. Pues un gusto tenerlo y quedamos emplazados. Con mucho gusto. Pues si es blanca o es gris. Si es O gris, roja. O va a terminar teñida de rojo. Como aquella radionovela, ¿no? Había una radionovela que era La Casa Roja. Sí, ¿verdad? Sí. Por cierto, no se pierda la columna de Raimundo Rivapalacio, hace otras revelaciones, ya no quise entrar al tema con Rafael Hernández García Cano, de que es mentira que Caroline Adams llegó en 2018 a México. No, está desde el sexenio de Felipe Calderón, pero esa hay que leer historia. a otras plumas, también. No, pero vaya, sí. Son datos, vaya. No. Yo les recomiendo los últimos artículos de Jorge Cepeda Patterson, que es muy crítico. Muy crítico. Por disciplina tenemos que leer a todos. Así es. No todos hacen revelaciones. Claro. Vamos a corte, regresamos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. En Holiday Inn Puebla Afinsa, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.
ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.